Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Antes de comenzar, vamos a tomar la respectiva asistencia. Por favor, estén atentos. Cristian Garzón, Buenas noches, Inge, presente. joven aún. Andrés Quispe, ¿no? Carlos Quispe, Presente, Inge, buenas tardes. joven aún. Emanuel Terán, Buenas noches, Inge, presente. joven aún. Jonathan Acero, Buenas tardes, Inge, presente. joven azón. Richard Andrade, Inge, buenas noches, presente. joven aún. Daniel Balboa, Inge, buenas noches, presente. joven azón. Byron Basantes, Buenas noches, Inge, presente. joven aún. Whittinson Beltrán, ¿Cómo le va, Inge? Buenas tardes, presente. joven aún. Eric Cárdenas, Presente, profe, buenas. joven azón. Santiago Chinchín, Ingeniero, buenas noches. joven azón. Alex Contento, ¿no? Leonardo Crespo, ¿no? Jonathan Estrella, Presente, Inge, buenas noches. joven azón. Orlando Lascano, Inge, buenas noches, presente. joven aún. Luis Yanganate, Inge, buenas noches, presente. joven aún. Edison Maldonado, Presente, Inge, buenas noches. joven azón. Sixto Martínez, Presente, Inge, buenas noches. joven azón. Rubén Palacios, ¿no? Luis Pozo, Presente, Inge, buenas noches. joven azón. Freddy Quinapaxi, ¿no? Presente, profe, buenas noches. Joven aún. Fernando Troya, ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. joven azón. Diego Gualotuña, Presente, profe, ¿cómo está? Buenas noches. joven aún. Julio Marmolejo, Ingeniero, buenas noches, presente. joven aún. Diego Núñez, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Marlon Núñez, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Andrés Orozco, Pablo Palacios, Presente, Inge, buenas noches. joven aún. Kevin Payo, Presente, ingeniero, buenas tardes. joven azón. Anderson Peñaquispe, ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Presente. joven aún. Señorita Pintado Marta, Buenas noches, ingeniero, presente. señorita. Fabián Tustón, jovenazo. Registrado, al parecer, algún problema con el audio. Chévere. Alex Vázquez, Presente, Inge, buenas noches. joven aún. Y el joven Zavala Franklin. Dijo que llegaría un poquito tarde. Chéverazo. Listo, joven contento. Ya, registrado. Bueno, nos faltan algunos compañeros. Dentro de un momento, los que vayan llegando y no hayan sido tomados en lista, por favor, en la ventanita del chat me colocan. Ya les registro. Bueno, antes de comenzar, sí, me imagino que ya se dieron una vueltita por la
por el aula, ¿no es cierto? Y han de haber encontrado algunos cambios. Digan que sí. ¿Sí se pasearon? Por el Sí, aula. como el link para entrar a la clase toca ir al inicio. Correcto. Entonces vamos a revisar ciertas novedades del cambio que estamos realizando en todas las aulas, por no decirlo así, en todas las materias va a ser algo muy similar, así que vamos así a breves rasgos a revisar, ¿no es cierto? La primera es que ya el link de las clases no van a estar por semana como se ha venido manejando hasta la anterior. Este link se encuentra en la ventanita de inicio, ¿sí? En la sección de comunicación, casi al final. Ya tenemos los links recurrentes. Cada semana ustedes ingresarán por ahí, ya no es necesario que busquen el link en la semana correspondiente. Eso una. Para este segundo parcial, sí, ya las tareas vamos a manejar la herramienta Turnitin, que ya me imagino que algunos la conocen. Algunas de las tareas, sí, por no decirlo, la mayor parte van con esta herramienta. Para ello, las consultas van a realizarla con el documento paper. ¿Sí? Quienes lo hayan visto, el paper de la IEEE, sí, aquí tenemos un ejemplo que les puede servir de guía para que lo analicen cómo lo han resuelto. Y el segundo, que es un documento de Word, pues contiene el formato, es decir, tamaño de letra, márgenes y todas las características que deberá tener el documento. ¿Ya? Lo deben subir en este formato, sí, no es necesario que coloquen carátulas, nada por el estilo. Tal cual como solicita este formato, eso es lo que se va a evaluar. La herramienta Turnitin está configurada para revisar similitud entre los trabajos de sus compañeros y obviamente los trabajos de la red. También no debe salir similitudes en lo que es citas bibliográficas y la bibliografía. Si por A o B les marca que alguna de estas se encuentra con similitud, quiere decir que está mal citado, ¿sí? Deben corregir esa situación. Entonces, el objetivo no es tenerles haciendo 20,000 hojas. Estos formatos o estos documentos de artículos son cortos, son resúmenes cortos, no es poner, no se caracterizan por gran cantidad de hojas, sino poner lo estrictamente necesario. Así que si la consulta es de 2 líneas, 2 párrafos, perdón, una hoja, 2 hojas, genial, ¿sí? Pueden hacerlo en eso, o si ustedes deciden, pues lo harán en 20 hojas, ya queda esa situación a su criterio, ¿ya? Estos artículos los subirán, sí, tienen la opción de volver a subirlo, sí, en caso de que se dé el porcentaje mayor del que está permitido. En la universidad se maneja, lo mismo se hará con los documentos que ustedes vayan a entregar ya cuando se gradúen, se maneja máximo el 10% de similitud. Joven Troya, cuénteme. Inge, de esta manera, perdón, la manera de calificar en los deberes, ¿cómo sería? ¿De acuerdo al porcentaje de similitud o cómo se va a hacer? Perdón, una pregunta. Tranquilo, justamente eso. Ya, entonces mencionaba. El porcentaje de similitud permitido por la universidad es 10%. Es decir, que si ustedes sacan un porcentaje entre 0 y 10, su nota es de 10. ¿Sí? Pero si ustedes sacan un porcentaje de similitud superior al 10%, obviamente iría la relación. Es decir, ¿no? Si por ahí sacan un porcentaje de similitud del 20%, su nota será de 8. ¿Ya? Si saca un porcentaje de similitud del 60%, su nota será de 4 sobre 10. Entonces, esa será la forma de evaluar estos trabajos. Ojo con esa situación. ¿Sí? No les va a salir la nota. Si la herramienta Turnitin no presenta una nota sobre 10, lo que les va a sacar es el porcentaje de similitud. Está, como les mencioné, está configurado para que ustedes puedan subirlo N veces. ¿Ya? Es decir, no subo la primera vez y me salió un porcentaje del 40%. Chévere, yo reviso el informe. Ustedes ahí le dan clic, se les va a abrir dan clic en la entrega.
y se les va a abrir en otra ventana con el resumen, ¿no? Con el informe de dónde y toda la fuente. Y dónde está la fuente de que tomaron eso. Con esa información ustedes pueden mejorar el archivo, ¿no? Con eso simplemente vuelven a cargar el archivo con las correcciones y automáticamente se actualiza la revisión, ¿sí? Con esto no es que su archivo, el primero que subieron, queda guardado en la plataforma, ¿no? Cada vez que ustedes suban un archivo, pues se borra el anterior en el mismo link. De esa forma funciona o está configurado el Turnitin. El tema de funcionamiento tiene una pequeña limitante, que diariamente ustedes pueden subir hasta 3 archivos. Es decir, que si durante un día subieron 3, para volver a subir el cuarto, ustedes tienen que esperar al siguiente día, 24 horas, que es lo que maneja, ¿no? Así que si no se asustarán. Si un día ya se pasaron de esas 3 veces y no les deja subir el archivo, les va a salir pendiente. Entonces esperarán las 24 horas y se volverá a cargar y volver a hacer la revisión. Con esto sí pueden tener mucho cuidado al momento de la entrega, ya que si dejan para el último y les salió 60%, a lo mejor no tienen el suficiente tiempo para realizar las correcciones. Eso en cuanto a las consultas. También, ¿qué pueden encontrar en esta sección de inicio? Obviamente está el cronograma de las evaluaciones, ¿sí? La final que nos falta, y el cronograma de la evaluación docente para que lo tomen en cuenta y lo realicen. Adicional, si alguien está realizando segunda matrícula, que espero que sea nadie, o esté con notas bajas, que también espero que sean pocas personas. Notas bajas me refiero a menos de 7, que es lo mínimo que ustedes requieren. Deberán llenar esta carta de compromiso en el caso que se encuentren y me la envían al correo. Esta no es una tarea para todos, ¿no? Ojo. Solo para quienes estén haciendo segunda o tercera, que me parece que no hay muchos, y bajas notas, que de la misma forma les vamos a exigir que este segundo parcial se pongan las pilas para que pasen y no lleguen al complementario, que es lo que esperaría. Ojo con esta tarea, ¿no? Es solo para quienes se encuentren en esa situación. Se descargan, lo firman y me lo envían al correo. Es la segunda carta de compromiso. ¿Qué más tenemos en esta sección de inicio? Obviamente tenemos los 2 foros, ¿no? Que a veces se coloca alguna novedad, ¿no? Algún aviso importante, no se coloca en novedades, o aquí una sala para chat, para revisión de tareas. Profe, ¿sabe qué? No entendí esta materia, este tema, y podemos revisarlo ahí. Es una de las formas, ¿no? Aunque generalmente se le manejaba por correo. No hay lío. Cualquiera de las dos funciona. Joven Terán, cuénteme. ¿Cómo está, hijo? Muy buenas tardes. Una consultita, con respecto al formato paper que nos había mencionado, ahí, tomando en cuenta la parte final en lo que son las referencias, dice que no está permitido poner sitios en internet, o sea, websites. No sé si también aplica eso con nosotros o no lo tomamos en cuenta. Obviamente es para que lo conozcan, que no se maneja ni prefiero no que lo utilicen, es la típica referencia de Wikipedia. El paper que les presento es el de la IEEE, ¿no? El del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces, para que vean que no se maneja páginas web, sino se enfoca a artículos científicos, ¿ya? Ustedes pueden utilizar páginas web, pero no hacerle control C, control V, ¿no? Ojo con esa situación. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de las páginas web? Y esto ya es en tema de escritura. Que las páginas web no presentan la fuente. Es decir, ustedes ponen la definición de comunicaciones, ¿qué se me ocurre? De modulación. Ahí le presentan una definición, pero no le indican quién es la fuente o de dónde lo tomaron. Y al rato que ustedes deseen referenciarlo, pues les va a salir la copia de la copia de la copia. Por eso no se maneja páginas web. En lo posible traten de evitarlo, ya, porque obviamente ahí les va a salir la similitud, porque a pesar de que citen la página web, esa no es la fuente principal. Entonces, mucho cuidado. O sea,
esperaría que no la utilicen, pero obviamente si les toca utilizar, háganlo, pero tengan cuidado con eso. Entonces, si les va a marcar, como les mencioné, la referencia va a estar errada, porque a lo mejor el autor no es la página web, sino es de terceros. Y hasta que ustedes encuentren, se demora. Ese sería el pero que tienen con las páginas web. ¿Sí? Chévere. Entonces les mencionaba, ¿no es cierto?, de las dos vías de comunicación que se las maneja. Y obviamente aparece otra tarea que la vamos a empezar a realizar desde esta semana. Es el glosario de términos. Pregunta, ¿quién no conoce o no ha escuchado qué es un glosario de términos? Cuéntenme. ¿Todos están familiarizados con la terminología de eso? Chévere. Joven Vázquez, le cuento lo que es, ¿ya? Este glosario de términos, ¿ya? Si ustedes han visto en los libros, ¿no?, que saben salir ciertas palabritas, ¿no? Modulación, FM, y la palabra FM. Modulación en frecuencia AM, modulación en amplitud. Sí, ese es el famoso glosario de términos. Lo que vamos a realizar es, mejor dicho, ustedes van a proponer un término. Recuerden que van a hacer una consulta. Entonces, a lo mejor ahí encuentran algún término que les llamó la atención y ustedes lo ingresan, ¿ya? Entonces, obviamente no es que se publique ese momento. Pasa por la revisión. Entonces, tengo que hacer yo una revisión de lo que publicaron y si está con algún pequeño error, pues corregirlo y de esa forma tenemos la definición correcta, ¿no? ¿Cómo se va a calificar? Este glosario de términos no tiene fecha fin, como todas las tareas que se manejan por semana, ¿no? Este glosario de términos está abierto hasta el cierre del curso. La calificación va por fecha, es decir, esta semana empezamos hoy, 8, y se cierra el próximo lunes. ¿Qué sería el próximo lunes? Déjame verle. 15, ¿sí? Entonces, durante esas fechas yo reviso cuántos términos subieron. El requisito sería al menos uno. Entonces, suben un término en esa semana. A la siguiente, ¿sí?, van a realizar la misma tarea, al menos un término. Si se olvidaron una semana, ¿ya?, y a la siguiente dicen, bueno, como está abierto, en vez de subir uno, voy a subir 2 términos y con eso compensa. No aplica, ¿sí? Entonces, cada semana deberán subir un término. Si se les olvidó, pues obviamente ya tendrán la nota respectiva. Y a la siguiente semana, pues, si suben 2, 3, 4, 5, pues eso será válido para esa semana. ¿Claros o no claros con el glosario de términos? Cuéntenme. ¿Sí? Sí, Inge, buenas noches. Jovenazo, cuénteme. O sea, tenemos que cada semana subir una palabra a ese glosario, Inge. Ajá, al menos una. Si ustedes deciden más, ya queda a su criterio, ¿sí? Al menos una por semana. Pero eso va a correr desde la clase de hoy. Desde O la sea, clase de hoy, correcto. la consulta que nos mande hoy, ahí buscamos alguna palabra y le subimos a ese glosario. Puede ser en la consulta, puede ser de la clase. Bueno, en fin, es de lo que se revise en esa semana. Incluso de ya. la información que está. No es limitante a que sea exclusivamente de del deber. ¿Sí? Dejémoslo abierto. Pero es en la semana. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, joven Lascano? Cuénteme. Inge, volviendo a lo del Paper. paper. Ya. Yo ya estaba haciendo la consulta, pero yo tengo en mi cuaderno que me dieron comunicaciones cuando estaba en la U. Entonces yo de ahí hice un extracto y ya le hice. Y entonces, ¿qué referencia bibliográfica pongo? Tiene que buscar la consulta, porque la información que usted tiene, me invento, ¿qué es la modulación? Eso lo dio alguien. Entonces el objetivo es que lo busque. Chévere que haya sacado la información de un cuaderno anterior, pero volvemos a lo de la página web. Esa información, ¿quién se la dio? ¿De dónde la obtuvo? ¿Sí? Entonces, genial, referencia propia, pero le aseguro que si usted sube sin referencia, le va a salir y le va a marcar dónde hay esa información. Así que el objetivo también es que se familiaricen con citas y manejo de bibliografía.
Entonces ahí sí Ah, le va a ya, o tocar sea buscar. que me toca buscar, porque yo le hice, o sea, de la idea que estaba ahí, yo hice mi propia idea. Pero esas ideas nacieron de una definición y alguien la dio. Esa es la Ah, situación. ya, entonces hay que citar y, o sea, hay que poner cómo se hace en la DAPA, ¿no es cierto? Exactamente, solo que esta es IEEE. Sí, sino que este es más pequeño. Exactamente. Bien, bien, gracias. Ya verás. Listo. ¿Sí? Entonces eso con respecto a una tarea que ya va a aparecer esta semana. ¿Ya? Eso con respecto a la sección de inicio que por ahí se dieron una vueltita. ¿Ya? Obviamente en la semana anterior está solo modificada la forma. Joven Núñez, Diego, cuénteme. Ingeniero, estaba diciendo que la clase de hoy va a ser para la siguiente semana, pero ya está el deber de la semana 9 que se vence hoy. Por eso es el deber de la semana 9. Deberes. Yo hablo del glosario. El glosario empieza de esta semana. El glosario. Los deberes ya estaban desde la semana 9. Ojo con eso. Entonces ahí yo les presenté tareas. Recuerden que hay una carta de compromiso que tengo firmada y la subieron. Sí, que dice que ustedes se comprometían a revisar la plataforma semanalmente. Entonces estas tareas ya se encontraban. ¿Sí? De la semana 9, señorita Pintado, cuénteme. También hay un Cuestionario. cuestionario que está para el día de hoy. ¿De qué se trata, Inge, eso? Justamente es la parte de revisión. ¿Sí? Eso es lo que espero que revisen. ¿Ya? El cuestionario está relacionado con la información que se presentó aquí. Aquí hay algo que dice presentación clase y oscilador puente de Win. Sí, por ahí les digo. Sí, Sí, entonces tienen pero que revisarla y contestar el cuestionario. Ese es el objetivo. ya dije, pero solamente eso, o sea, ¿es teórico o eso es luego matemático? Ya voy a explicarle los cuestionarios. Los que van a aparecer, este cuestionario que está en la sección de rebote, no son cálculos, son 2, 3 preguntas de verdadero o falso o selección múltiple, así que no les va a tomar mucho tiempo. Si revisaron lo de acá, esto no les toma mucho tiempo, pero ese es el objetivo. ¿Ya? Sí, entonces, 2 preguntas me parece que están. ¿Ya? Entonces, revisen. Gracias. ¿Ya? Entonces, obviamente estas tareas estaban desde la semana anterior, ¿ya? Que se cierran hoy. El foro se sigue manejando, ustedes ya son capos en los foros, se mantienen, ¿ya? Y las tareas, no hay nada más. El cambio obviamente está por los paralelos, por la unificación. Ahora solo tengo 2 y lo que les he colocado es cómo me aparece en mi SIGE, ¿no? Entonces yo tengo que el día de hoy está el paralelo A, que es la unificación del paralelo A y B y obviamente quienes se cambiaron, que fue a quienes tomé lista. Y del paralelo D, que son la unificación de los paralelos C y D. ¿Sí? Entonces, ojo con esa situación. ¿Ya? Eso es lo que ha cambiado, básicamente. Entonces, eso tenemos la tarea en la semana 9. ¿Ya? Y algo muy similar está en la semana 10. La estructura se va a mantener igualita. Esta estructura va a estar también en las otras materias, no solo en esta. Joven Palacios, cuénteme. Disculpe, ingeniero. Yo llegué tarde a la reunión de ahorita. Quería saber si es que me consto en lista, porque yo realicé el cambio de paralelo. Jovenazo. Rubén Palacios, no le tomé lista, sí le tomé lista. Déjenme leer. Disculpe, llegué un poco tarde. Sí, joven Palacios. Ya queda registrado. Muchas gracias. Bueno. Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto?, la misma estructura en la plataforma de la temática que vamos a ver hoy. El cuestionario, el foro y la tarea. Por ahí se mantiene. O sea, ha cambiado un poco las secciones, la forma, pero las tareas se manejan casi las mismas que hemos venido realizando. ¿Sí? Aumenta solo el glosario de términos y esta pequeña prueba cortita, ¿no? Obviamente, a lo mejor no en todas las semanas va a ser un cuestionario corto y les puedo mandar un enlace con cualquier otra herramienta externa. Ya veré qué les coloco. ¿Ya? Pero eso se va a manejar de hoy en adelante. Y esta estructura está para todas las materias. Se van a encontrar algo muy similar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de comenzar así la clase de hoy?
¿Todo claro? Sí, chévere. Yo, ingeniero, disculpe que le moleste nuevamente. Joven Palacios, cuénteme. Ahora yo tuve una pequeña confusión en el deber de la semana. Me envió el correo. Sí le respondí. Sí. Ando con problemas porque ese es mi correo institucional y no parece que no me llegó. Sí le respondí, revisarle por ahí. Sí. Sí, tuve una confusión y me equivoqué en las fechas y por eso no pude enviar. Sí, le respondí. Al correo le respondí. Todo respondo, créanme. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, no problema en esa situación. Ya. Entonces, ahora aprovechando eso del correo que nos menciona el compañero. Cualquier solicitud del cambio o avisos o entrega, cualquier cosa que tengan que comunicarme y desean hacerlo vía correo, ya no la vamos a hacer por ese medio, sí vamos a utilizar la mensajería de la plataforma. Pregunta, ¿todos la manejan? ¿La han visto? ¿Han revisado? Sí, ¿no? Bueno, para quienes no hayan... No, Inge, no. No la hayan No, yo visto. no, Inge, tampoco, no lo he utilizado. ¿Sí? Ya, entonces con lo que les comento que el tema de correos ya no los voy a responder cuando se trate de la materia, ¿sí? Específicamente de comunicaciones. Y ahí, mientras sea de otras materias o cualquier otro requisito fuera de la materia, con gusto por correo. Pero lo que es por de la materia, todo requerimiento referente a comunicaciones, uno se lo hará con el chat. ¿Dónde está el chat? En la sección, en la parte superior derecha, ¿sí? Donde está su nombre de usuario. Aquí está el idioma. Aquí aparece una campanita y un símbolo de mensaje. ¿Ya? Entonces, si ustedes dan clic en ese mensajito, se despliega la bandeja de entrada. Y de esa forma ustedes me enviarán cualquier aviso, ¿sí? Algunos compañeros de otros cursos ya la han utilizado. Entonces, en esta ventanita ustedes envían un mensaje. Entonces, todo va a ser a través de la mensajería de la plataforma. Si algo tiene que ver con la materia y me enviaron al correo, o sea, muy difícil que a lo mejor les responda a partir de hoy. ¿Sí? Esas son las nuevas modificaciones. No va a ser solo con mi materia, va a ser en todas las materias. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Clarísimos? ¿Todo claro? Sí. Sí, Inge. Genial. Ya, entonces esos son algunos pequeños cambios. Joven Núñez, Marlon, cuénteme. Era una pregunta. Aparte de del glosario que tenemos que llenar, también hay que llenar los foros. También van a seguir habilitados los foros. Todo, tal cual. ¿Sí? Se mantienen las tareas por semana. Gracias. Chévere. Ya. Bueno, dicho eso, sí, vamos con la clase de hoy. Y vamos a retomar algo que por ahí se nos escapaba, ¿no? El objetivo de estos cambios es básicamente cambiar el enfoque o la forma de ver las materias. Algo que más o menos se lo ha manejado, pero no sé si en todas las materias haya sido así. Que ustedes realicen una revisión del tema y en clase poder aclarar dudas, más no como era antes, ¿no? Revisar primero el tema y de ahí van los deberes. ¿Sí? Eso es lo que se va a modificar. De esa forma en la que está cambiando la estructura de enseñanza en términos de la universidad. Chévere. Entonces, tema de hoy. Vamos a revisar algo que está desde la anterior semana y por algunos cambios que hubo no se les vio, pero es bien rapidito y solo vimos conceptos así bien generales el día del examen. Hablamos del ruido, ¿no es cierto? Del análisis del ruido, vamos a ver. El ruido, como les comentaba, ¿no es cierto? Son esas señales que se encuentran en todo el espectro de frecuencias y que afectan a una señal. Entonces, como ustedes pueden observar, esa es, vamos con el puntero chévere. Son señales que están en todo el espectro de frecuencias, como les mencionaba, y que afectan a mi señal original. Y lo que hacen es cambiarla y atenuarla. Entonces, todos esos fenómenos que generan hacen que la información no llegue de forma adecuada.
Y el objetivo de los sistemas de comunicación es lograr que esta información llegue del punto A al punto B. ¿Se acuerdan que habíamos visto, no es cierto, que el ruido teníamos de dos clases, el correlacionado y el no correlacionado? Por definición, así en forma rapidísima, el ruido no correlacionado, como lo pueden ver ahí, ¿sí? Es el que se encuentra presente, ¿sí? Si existe o no mi sistema de comunicación, si existe o no una señal que les había mencionado. Independientemente de si mi sistema de comunicación está funcionando, este ruido está ahí presente, ¿ya? Ese es el no correlacionado. Y el siguiente tenemos el ruido correlacionado. Perdón, dentro del ruido no correlacionado, ya vamos a ver el correlacionado. El correlacionado era el que está estrictamente enfocado al equipo. Dentro de estos ejemplos del ruido no correlacionado, que son los fenómenos que están presentes independientemente de mi sistema de comunicación, pues tenemos, ¿sí?, el ruido externo, el ruido atmosférico, el ruido extraterrestre, el ruido solar, el ruido cósmico y el ruido creado por el hombre. Sí, este es el famoso ruido externo o el ruido no correlacionado en mi sistema. Y el ruido interno, que depende exclusivamente del sistema, tenemos, ¿no?, el ruido térmico, el disparo y el ruido de tránsito, algunos de. Entonces, todos estos primeros fenómenos que les menciono están presentes, ¿no es cierto? Lo que es la lluvia, lo que es la neblina, descargas eléctricas, el sonido de los motores en sí, todo eso va a generar ruido y afecta a mis sistemas de comunicaciones. Es más notable en los sistemas inalámbricos, aunque también en los sistemas guiados estos ruidos también generan sus interferencias. ¿Sí? Ya. Cuando mencionábamos el ruido correlacionado, que es el que vamos a analizarlo y por ahí estaba su tarea, este ruido depende exclusivamente del sistema de comunicaciones. Entonces, mi equipo, mi aparatito, mi cajita que siempre les grafico, va a manejar o aparecen dos clases de ruido, ¿no? La distorsión armónica y la distorsión por intermodulación. Ya. El primero, o el efecto de estas interferencias, de estas atenuaciones dadas por el equipo, el primero se relaciona a la parte térmica, ¿sí?, al calor que producen los elementos que constituyen este sistema de comunicaciones. Hay un cálculo que se lo maneja para determinar la potencia del ruido. La potencia del ruido, denominada con la letra N de noise, ¿no es cierto? Por fórmula matemática, ¿sí?, es igual a una constante por la temperatura y obviamente el ancho de banda, ¿ya? Esta potencia de ruido lo que relaciona es la temperatura a la que funciona el equipo y el ancho de banda, es decir, la frecuencia en la cual trabaja el equipo. Eso nos va a dar un ruido térmico, ¿ya? La constante es de Boltzmann, así es el apellido de esta constante, equivale al valor de 1.38 por 10 a la menos 23, se me ha caído el menos 23, joules por grado Kelvin. Esta es la relación de la constante de Boltzmann. Joven Lascano, cuénteme. Inge, la unidad está mal, es Joule sobre, o sea, está bien la unidad, pero ahí le falta Joule sobre grados Kelvin. No es por. Por grado Kelvin. Más o menos. Gracias, muchas gracias por la corrección. ¿Ya? Y la temperatura se la mide, ¿sí?, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, en grados centígrados. Esto se trabaja en grados Kelvin, ¿ya? ¿Se acuerdan la relación entre grados centígrados y grados Kelvin? Digan que sí. ¿Se acuerdan que alguna vez en la escuela veíamos? Sí, joven acero, cuénteme. Sí, para transformar de los grados centígrados a los grados Kelvin, solo le sumamos los 273 grados. ¿Los? 273 grados. 273 grados, sí, ahí está, más o menos, no ese era el valor redondeado, es 272.9, ya eso no hay problema.
¿sí? Se suma ese valorcito y ustedes ya lo obtienen en valor de grados Kelvin, ¿sí? Entonces, de esta forma se obtiene la potencia del ruido de forma matemática. Y si esta unidad, hablando de potencia, está en vatios, la misma se la puede obtener en... ¿En qué otras unidades podemos obtenerla si está en vatios? Cuéntenme. ¿En qué otras unidades que hemos venido manejando todo este primer parcial podemos obtener esta potencia? ¿Mm? Ven bastantes. Cuénteme. En dBm, dije. En dBm, correcto. Y la relación va a ser algo que ustedes ya conocen. 10 logaritmo base 10 de la potencia n con respecto a un milivatio. Tenemos los dBm, ¿sí? Ese es el primer ruido, el que generan los dispositivos. Así a breves rasgos, no es el tema de los semiconductores, cuando hablamos de los transistores, ¿se acuerdan, no? La corriente de disparo, la de región de saturación, todos esos cálculos que se hacían en electrónica relacionados con los transistores, que son los elementos básicos que dieron inicio a las compuertas y de ahí obviamente a los circuitos integrados y toda esa historia. Entonces, todo ese funcionamiento de estos elementos generan que se calienten los dispositivos y a mayor temperatura, obviamente va una mayor relación de ruido. Entonces, ese es el primer ruido, el famoso ruido térmico, el producido, ¿sí?, por los dispositivos electrónicos, cualquiera que se lo disponga. El siguiente es el que les mencioné de la distorsión armónica. Ya aparece la parte de Fourier. ¿Se acuerdan de los armónicos? ¿Ya? Entonces vamos a analizar la distorsión armónica. Básicamente es determinar un porcentaje de modificación. Ese es el THD. Sí, por ahí me están escribiendo. Sí. Determinado, este porcentaje va a ir de la mano con la cantidad de armónicas que posea una señal. Como parte de lo que era Fourier que les había comentado, ¿no? Que Fourier podía reconstruir una señal a partir de la suma infinita de las funciones senos y cosenos y toda esa situación. Para nosotros el análisis no va por tema de reconstrucción, sino analizar cuántas señales fuera de mi rango de frecuencia a la que estoy trabajando me generan distorsión. Como pueden observar, ¿no? En la primera yo tengo una señal senoidal, esa es la que yo genero, podríamos decir que es la información que deseo transmitir. Cuando hablamos de las armónicas, de esas componentes que ustedes calculaban, ¿sí?, que puede estar que ven aquí con azul o rojo, lo que van a hacer es afectar a mi señal. Como resultado de la suma de estas señales armónicas, la suma de estas señales de diferentes frecuencias que se encuentran en todo el espectro de frecuencias, valga la redundancia, las armónicas van desde la 1 hasta el infinito, acuérdense, ese infinito número de armónicas, ¿sí?, generan cambios en mi señal de información. Entonces, obviamente, lo que se envió de esta forma puede llegar de esta forma. Ahora bien, el receptor tiene que tener la capacidad para entender esto y decir, ah, está hablando acá de la palabrita hola, ¿sí? Entonces, con estas variantes tiene la capacidad de... Joven Quispe, ¿alguna duda? Carlos Quispe, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Ya. Entonces tiene la capacidad de analizar esta señal que recibe para descifrarla. Entonces, esa cantidad de señales armónicas que se van a introducir en la señal de información se la puede analizar con la distorsión armónica. ¿Qué valores la maneja? Hablamos de valores de voltaje o corriente, no necesariamente de potencia. ¿Sí? Entonces, de esa forma, o eso es la distorsión armónica, un dato que nos interesa a nosotros. ¿Cómo le afecta a la quinta, a la sexta, a la décima, a la 21ª armónica en términos de valores de voltaje o corriente a mi señal de información? ¿Sí? La fórmula matemática.
¿sí? Me dice que es, les pongo, o aquí aparece la letrita H, porque les mencionaba que puede ser valores de voltaje o corriente, depende con qué magnitudes ustedes estén analizando, con qué magnitudes físicas estén analizando. Entonces tenemos, ¿no? Si fuera voltaje, aquí sería H, o el valor de la segunda armónica. Recuerden, la primera armónica es la fundamental, la señal fundamental, no la frecuencia de mi onda. A partir de la segunda, tercera, cuarta, esos son los valores de las armónicas. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces tenemos H, que puede representar voltaje o corriente. Dice el valor del voltaje de la segunda armónica. ¿Sí? Vamos a colocar aquí cierta información. ¿Ustedes se acuerdan cómo se constituye una señal en función del seno o el coseno? Se me ocurre, vamos a poner el voltaje. ¿Ya? Una función que dependa del seno o el coseno. ¿Cómo se la describe matemáticamente? Cuéntenme. ¿Algún voluntario que me quiera dictar? No. Joven Núñez. Marlon, cuénteme. ¿Cómo representa una señal senoidal matemáticamente? No, Inge, no se me ocurre matemáticamente, no, pero con ¿Cómo que imagen. matemáticamente no? No Ve en recuerdo. función del tiempo. Una señal B en función del tiempo. No creo. Adelantada 90 grados, profe. ¿Se adelanta 90 grados? No sé si se adelanta 90 grados. Joven Lascano, cuénteme. Una señal senoidal es la forma fundamental es A seno de WT más el phi, A, que que sería el ángulo de representa. fase. Ya. A, que A es representa la amplitud, A es la la amplitud amplitud por. por el seno de W, que es la frecuencia o la oscilación. W, Ingeniero, W, disculpe, está escribiendo en blanco, por eso es que no se ve. Tranquilo, ya escribo. Justamente ese es el objetivo en blanco. Omega T más un omega ángulo. T más el phi, que es el ángulo de fase. Sí, pongámosle, ¿sí? Tranquilos. Justamente estaba escribiendo en blanco para que se vea con el fondo. ¿Sí? Genial, muchísimas gracias, joven Lascano. Ya. Entonces, como nos menciona el compañero, ¿no? ¿Se acuerdan que algo parecido asoma en las armónicas que ustedes calculan? Una función en el dominio del tiempo, B sub t, contiene la amplitud por la función senoidal, seno o coseno, omega t más phi, el ángulo. ¿Ya? Dentro de lo que ustedes calculaban, SB o SA, esa amplitud, ¿sí? ¿Se acuerdan de los coeficientes? A sub n, ¿no es cierto? Y el coeficiente B sub n. ¿Se acuerdan de esos coeficientes? Sí, entonces ya saben la importancia de los mismos. ¿Ya? Entonces yo con estos coeficientes puedo determinar la amplitud, ya sea del voltaje o la corriente, para determinar la distorsión armónica. Obviamente, como ustedes pudieron observar, ¿no? Dependiendo de la señal, alguno de estos salía a cero y toda esa situación, ¿no es cierto? Entonces, estos valores son los que se van a hallar aquí. Entonces, lo que está en el numerador, la primera raíz cuadrada, corresponde a estos valores, de A sub n o de B sub n, en voltaje o corriente, cualquiera de esos. Todo dependerá de la magnitud que estemos analizando. Entonces, aquí habla del voltaje de la segunda armónica, más del voltaje de la tercera armónica, más del voltaje de la enésima armónica, cada uno elevado al cuadrado, dividido para el voltaje de la señal fundamental, ¿ya? Es decir, de la señal de información, ¿ya? Y obviamente multiplicamos por 100. Esa es la forma matemática de obtener el porcentaje de distorsión. El THD puede ser de corriente o de voltaje, si eso queda a discreción. Esa es la fórmula matemática de la distorsión armónica. Entonces va relacionado con los valores de A sub n y B sub n. Entonces ya me enfoco en el resultado.
¿sí? Ya. De la misma forma, también les había mencionado otro fenómeno, ¿no? La distorsión por intermodulación. Esta distorsión aparece en equipos que manejan dos frecuencias o trabajan a dos frecuencias. Hay transmisores, ¿no? Uno que trabaja, me invento, a 10 kilohertz y el mismo equipo puede trabajar a 20 kilohertz. ¿Ya? Esa es la famosa distorsión por intermodulación que aparece en los denominados productos cruzados. A breves rasgos, lo que quiere decir es que la frecuencia de un transmisor le va a afectar al otro transmisor en el mismo equipo. Dos frecuencias, que es lo que más se maneja. Al tener más frecuencias de trabajo, va a aparecer más señales de los productos cruzados. Y su análisis se lo realiza con esta relación, ¿sí? La frecuencia de transmisión 1, la primera condición, va a ser mayor a la frecuencia de transmisión 2, más o menos, obviamente, esos valores. Y el producto cruzado es M, ¿sí? Del número de la armónica o la combinación de los valores de M y N de la frecuencia A más menos el N, que es otro coeficiente que se lo da con respecto a la frecuencia B. Por definición, ¿sí? Aparecen cuando hay dos frecuencias de trabajo en un mismo equipo. Una frecuencia va a afectarle a la otra y va a hacer que aparezcan frecuencias en la banda de frecuencia que afecte a la transmisión. Ahora, ¿cómo resolvemos ese pequeño ejercicio? Vamos a plantearle el ejercicio para la distorsión armónica, ¿no es cierto? Yo les había mencionado, ¿no? Que los productos cruzados es igual a un coeficiente, un valor de M por una frecuencia A, más menos, me va a generar siempre dos productos cruzados, más menos un valor N por la frecuencia B. Vamos a generar una pequeña tablita para identificar dónde aparecen estos productos cruzados. Entonces, puedo decir, no, yo tengo un transmisor que trabaja a una frecuencia A igual a 15 kilohertz. Y el mismo equipo puede modular una señal, ¿no? Para sería un término más técnico que vamos a ver, modulación también. Puede trabajar a otra frecuencia de 7 kilohertz. ¿Ya? Esas son las frecuencias de trabajo del equipo. Entonces, lo que yo necesito analizar es qué productos o qué frecuencias de una banda me va a afectar en la frecuencia otra. ¿Cómo se plantea esta situación? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear una tablita para M y N. ¿Se acuerdan de digitales? De digitales 1, cuando hacían la combinación. ¿Sí? ¿Cuántos coeficientes tengo? 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valores puedo tener? 1 y 2. Entonces, generemos la combinación. Si tengo dos valores, ¿cuántas combinaciones puedo generar? Eso de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Solo que ahora no tengo 0 y 1. Ahora tengo 1 y 2. ¿Qué valores serían? Con los números 1 y 2 en vez del 0, 0. ¿Mm? En vez del 0, 0, ¿qué pusiera? ¿Qué se les ocurre? No. Los compañeros se han olvidado que también se analiza la participación en clase, en el chat. Joven Lascano, cuénteme. Sería, en el primero sería 1, 2. 1, 2, nos dice el compañero, chévere. 1, 2, pero no, bueno, perdón, 1, sería 1, 1. Ya, 1, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 1 y 2, 2. 2, 1 y 2, 2. Correcto, muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces vamos a generar esa tablita de los productos cruzados. Como tengo dos frecuencias, esto me puede generar dos productos cruzados entre los valores de M y N. Entonces, aplicando mi super formulita, la que está arriba, ¿no es cierto?
Vamos a una pequeña tablita así, media improvisada. Entonces vamos a generar este cálculo de los productos cruzados para tener el dato de en qué frecuencias van a aparecer dentro de mi espectro y me van a generar interferencia. Entonces, utilizando mi super formulita que está aquí, PC MFA más menos NFB. Eso quiere decir que voy a obtener un producto cruzado, el producto cruzado 1, y vamos a obtener el producto cruzado 2, es decir, dos frecuencias, ¿no? Entonces, primerito, la primera condición era que la frecuencia A debe ser mayor a la frecuencia B. Es tema de datos, ¿no? Yo les podría haber dado al revés los datos y el cálculo debería ser siempre el mismo. Por ende, M, ¿cuánto vale mi primer valor? 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la frecuencia A? Vamos a ponerle aquí. M dice que vale 1. El valor de la frecuencia A, 15. Más, el primer valor es con más. Más, ¿cuánto vale N? 1 por el valor de la frecuencia B, que en este caso es 7, ¿no es cierto? Solo para esta hago el cálculo, si no, no me alcanza el cuadrito. ¿Cuánto sale 15 más 7? 22 kilohertz, ¿no es cierto? Chévere. Entonces yo ya tengo el primer producto cruzado, ¿sí? Ya apareció el primer producto cruzado. Y el segundo producto cruzado va a ser lo mismo, solo que con menos. 15 menos 7. ¿Qué valor es 15 menos 7? 10. 15 menos 7. 8. 8. Ya, 8 kilohertz. Eso quiere decir que en mi espectro, ya, vamos a graficar el espectro que ya nos vamos a ir familiarizando con eso. ¿Sí? Ahora ya no tengo en el dominio de la frecuencia, perdón, ya no tengo en el dominio del tiempo, ya no estoy trabajando en el dominio del tiempo, ¿no es cierto? Ahora mi dominio, gracias a las series de Fourier, ustedes ya saben que es la frecuencia. Entonces aquí tenemos la frecuencia en hertz, ¿sí? Entonces mi sistema o mi equipo transmisor funciona con dos valores. El primero, sí, luego veremos los valores de voltaje, ¿sí? Por el momento vamos a decir que tengo dos frecuencias de trabajo. Vamos a cambiarle de colorcito. Ya. Entonces tengo dos frecuencias de trabajo. ¿Ya? Esta, la primerita, que es de 7 kilohertz. Y la de aquel lado, que es de 15 kilohertz. ¿Ya? Según mis datos y mis cálculos, ¿no es cierto? Me dice que la frecuencia A interfiere en la frecuencia B generando dos valores de frecuencia. ¿Cuáles son estos dos valores? El primero me dice vamos a graficarle aquí, a los 8 kilohertz, ¿no es cierto? Este es 8. Vamos a ponerle con este color. A los 8, ¿sí? Y el segundo a los 22. Entonces van apareciendo estos intervalos de frecuencia. Entonces yo tengo mi primer producto cruzado de 22, ¿sí? Y el otro de 8, ¿no es cierto? Se generan esas dos frecuencias. Entonces lo que van a hacer es interferir en la señal que este transmisor, en la banda de 7 kHz o con la frecuencia de 7 kHz, esté trabajando. Lo mismo hago con el siguiente cálculo. M vale 1, N vale 2. Joven Vázquez o Terán me están hablando. Yo dije, disculpa. Alcen la manito para saber quién me Yo habla. también estaba ahí. Alcen la manito. Ya, joven Terán, cuénteme. Una consultita, disculpe, con respecto a lo que usted había mencionado en este momento, que o sea, se interrumpe la señal, en este caso desde los 7 kilohercios hasta los 15, ¿solamente el que está en la mitad es el que interfiere o también tiene que ver el que está después de los 15? Los dos. Se les llama productos cruzados porque se generan frecuencias entre las dos bandas. Mi equipo transmisor, ¿sí?, está trabajando a los 7 kHz y a los 15. Ya, así funciona mi equipo. Pero
como hay esas dos frecuencias en el mismo equipo, se están generando estas frecuencias que generan interferencias. En términos que algo que ustedes han de haber escuchado, no sé si cuando ustedes sintonizan una radio, les ha pasado que a veces se escucha otra emisora, pero así en cortos, ¿no es cierto? Están escuchando su emisora favorita y de repente escuchan la información de otra, o se cruza la información de, sabrá Dios qué emisora. ¿Sí les ha pasado o se han fijado en ese fenómeno? Es justamente por esto. Los equipos transmisores están generando estas frecuencias. Entonces, rara vez aparecen. El objetivo de los filtros y todos los componentes que tienen es tratar de que estos fenómenos se minimicen. Pero como ustedes saben, hay cosas que no se pueden. ¿Ya? Entonces van a aparecer, porque no es que solo aparecen esos dos. Van a aparecer ¿cuántas frecuencias? 1, 2 por 4, 8 frecuencias. Entonces vamos a calcularles y de ahí vamos viendo a nivel del espectro, ya cuando veamos AM y FM, que pueden aparecer dentro de mi señal de información. Y el efecto puede ser lo que les mencionaba, que ustedes escuchen la interferencia, no necesariamente con ruido, con el típico sonidito ese de lluvia que le dicen que se escucha en la radio, sino también se puede escuchar la información de otra fuente. ¿Sí? Entonces, para el siguiente cálculo, ¿qué valor me sale? Denme calculando. Joven Lascano, cuénteme. 29, Inge. ¿Cuánto? Joven Lascano. O joven Vázquez, creo, no sé, alguien me está hablando. Joven 29, Vázquez. Inge. 29 y 1 kilohertz. Y 1 kilohertz. 29 y 1 kilohertz, ¿no es cierto? Chévere, 29 y 1 kilohertz. Ya, esos son los valores que estamos generando. Para el siguiente valor. 37 y 23, dije. 37 y 23. Sí, y el último es 44 y 16. 44 y 16. Sí, son solo los cálculos. 44 kilohertz y los 16 kilohertz. ¿Sí? Entonces, ahora bien, eso se genera. Ahora, ¿cuál afecta a mi sistema? Eso ya dependerá del ancho de banda, de los valores donde yo esté trabajando. A lo mejor los de 44 que están lejanos a 7 no interfieren. ¿Sí? Pero en fin, matemáticamente yo estoy calculando estos valores. Estas frecuencias se generan porque tengo dos frecuencias de trabajo. Tengo dos frecuencias dentro de mi mismo equipo. Y ahí aparecen los famosos productos cruzados. Esto, ¿sí? A este fenómeno que lo han determinado, que lo han calculado, un segundito. A este fenómeno se lo conoce con el nombre de distorsión por intermodulación. ¿Ya? Entonces van a aparecer, como ven aquí, varias frecuencias. Son valores de frecuencia, que es más fácil analizarlo, como ven en el dominio de la frecuencia, porque solo son valores fijos. Cada una de estas señales representa una señal senoidal, con un valor de voltaje y con un valor de frecuencia diferente. ¿Sí? Vamos a regresar al principio. Generan esto, solo para ver la señal. Esto. Cada uno de esos valores dentro de la distorsión por intermodulación representa una señal de este tipo. Es por ello que en la parte analógica, en el dominio del tiempo, ya el análisis se vuelve muy complejo. Pero es más fácil determinar con estos valores, que es lo que vamos a hacer en esta segunda parte. Entonces ahí tenemos el resultado del ruido en términos de comunicaciones. Los que nos interesa calcular son los que se pueden manejar. Ruido térmico y el ruido por intermodulación. Yo eso lo puedo corregir, ¿no es cierto? El ruido térmico en un equipo, yo puedo poner un dispositivo para que mantenga una temperatura estable. ¿No es cierto? Esos han visto en los data centers o en los centros de cómputo de comunicaciones. Ahí mantienen esos equipos para mantener la temperatura. Puedo controlar yo el ruido producido por el térmico. La distorsión por intermodulación. Puedo yo construir filtros para ir eliminando esos productos cruzados que les mencioné. Eso es manejable. Pero el ruido no correlacionado, que es el primerito que estuvimos viendo, el ruido externo, no se puede controlar o ustedes pueden manejar lo que es el viento, la neblina, ¿no?
a menos que sean alguno de esos super, ¿cómo se llama decir? Pares X-Men. Exacto. O los curitas de para de sufrir que según ellos manejan todo. Entonces, medio difícil manejarlo. Entonces, ahí lo que se hace es utilizar técnicas para que llegue la información, para que sea menos afectada por esos efectos, ¿sí? O por esos fenómenos. Entonces, lo que se maneja y lo que se puede calcular, hay. El ruido térmico y el ruido por intermodulación, eso se maneja. Y para eso hay dispositivos que nos sirven para minimizar estos efectos. Ya los otros es o aumento potencia o simplemente no funciona y toca esperar que mejoren las condiciones para que exista comunicación. Ya, por eso ya sale del control de, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a ruido, y esa era parte del cálculo que les había pedido, ¿sí? Simplemente es reemplazar esta formulita, ¿ya? Que era parte del deber. Encontrar la potencia del ruido. También se la puede hallar, ¿no? En términos de voltaje. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Relacionando voltaje con resistencia, con la impedancia de un equipo y también se puede hallar el ruido térmico. ¿Ya? Son relaciones matemáticas. Pero más nos interesa son analizar los efectos que tiene el ruido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuéntenme. ¿Todo claro? ¿Sí o sí? Joven Lascano, cuénteme. Si es que la condición del ejercicio fuera al revés, o sea que la frecuencia A sea menor que la frecuencia B, ¿se empezaría con el negativo, Inge? ¿O igual se empieza con el positivo siempre? En la distorsión armónica, ¿sí? La condición para analizar los productos cruzados con esta relación matemática es siempre coger la frecuencia de mayor valor, ¿ya? Porque si utilizara la frecuencia de menor valor donde dice A, más que seguro que le va a salir frecuencias negativas. Se da casos dependiendo de los ejercicios, ¿no? Pero recuerde que en la vida real no hay frecuencias negativas. No existe ese valor, ¿sí? Entonces siempre la condición es que la frecuencia superior sea mayor que la inferior. Y eso es lo que nos da el cálculo. Ahí coincide. Si no, les va a salir obviamente en términos numéricos, como ustedes saben, en las matemáticas sale todo y todo es posible. A lo mejor de los datos que calculamos, regresando aquí, regreso a mi super pantallita. ¿Sí? En matemáticamente, a lo mejor aquí me sale en vez de 29 me sale menos 29 kilohertz, que no quiere decir que esté mal calculado. Matemáticamente salió. ¿Ya? Pero ya en la vida real ese menos 29 no tiene sentido. Recuerden que las frecuencias terminan en cero para nosotros. No hay transmisiones en menos. En el mundo de Fourier, en el mundo de las matemáticas, existe desde el menos infinito hacia el más infinito. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por eso es ya meternos mucho en la parte matemática. Nosotros nos interesa ya entender estos valores. Entonces, la primera parte es comprender eso. ¿Sí? Y aquí apareció un término, aprovechando que lo vieron, que es el famoso ancho de banda. ¿Alguien que me pueda dar una definición de ancho de banda? ¿Qué se les ocurre que es el ancho de banda? ¿Alguna idea? Joven Martínez, cuénteme. Es una porción del espectro electromagnético o radioeléctrico en este caso también puede ser. Correcto, muchísimas gracias. Joven Terán, algo que nos desee. Podría ser también, Inge, que el ancho de banda es como datos que se puede transferir entre dos puntos determinados. A ver, ancho de banda es... la cantidad de datos que se puede transferir entre dos puntos. A velocidad de transmisión. A veces se confunde, ya vamos a analizar esos datos, ¿sí? A lo que menciona, cantidad de datos que se transfieren entre dos puntos. Ni tanto así, ¿ya? Vamos a aclarar eso, justamente eso es lo que quería verle, ¿no es cierto? Entonces, ya. Generalmente, porque eso es la parte comercial que se escucha, ¿ya? Que dicen, sí, yo tengo un ancho de banda de no sé cuántos BPS, o sea, se suele, y he escuchado que dice. El ancho de banda, en términos ya más estrictamente técnicos, se lo mide en hertz, ¿ya?
es decir, viene dado en valores de frecuencia. Y como nos mencionó su compañero, es una porción del espectro. La característica, si entonces vamos a decir, se me ocurre, vamos a tomar un ejemplo real. Ya tenemos, y este es el típico, han escuchado los 88 MZ. ¿Dónde han escuchado eso? 88 megahertz. ¿En qué sistema de telecomunicaciones? 108 megahertz. ¿Dónde han escuchado eso? ¿Mm? Cuéntenme. Me dicen en la radio, en FM, correcto, ¿sí? Ustedes han escuchado eso. Es el sistema de comunicación en FM. Entonces, el ancho de banda para la radio comunicación en FM, que es la radio que escuchamos la mayor parte de personas cuando viajamos, sea en bus o sea en vehículo, o cuando salen a caminar, no necesariamente escuchan su super iPods o esas cosas, ¿no? Entonces se escucha la radio. Este servicio de telecomunicaciones, sí, que es de la radiocomunicación, tiene un ancho de banda de ¿cuánto? Numéricamente. 20 megahertz. ¿Sí? 20 megahertz. Ese es el ancho de banda. Es la porción del espectro radioeléctrico, sí, en este caso, que nos permite tener ese servicio de comunicaciones. Entonces, toda esta porción que se encuentra aquí, sí, se lo conoce como canal. Es el canal de comunicación que va a tener un ancho de banda. ¿Se podría decir que lo que está en azul es el ancho de banda y es el canal? Sí, pero ya siendo más meticulosos y poniéndole la parte técnica, es prácticamente en definición matemática lo que cambia. El ancho de banda es el resultado, ¿no es cierto?, de tener una frecuencia superior menos la frecuencia inferior. Ese es un ancho de banda. El valor es de 20 megahertz. Y el canal está entre los 88 y 108 megahertz. Ese es el canal de comunicación. Y así hay infinidad de elementos. El Internet es la red. ¿Sí? Es una red de información, es el Internet. Lo que nos dan a nosotros el acceso a esa red de comunicación ya depende del proveedor, ¿sí? De qué medio utilice, y obviamente el medio va a definir el ancho de banda. Por ejemplo, si ustedes manejan un acceso a Internet por fibra óptica, el canal le va a dar el ancho de banda en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, para la fibra monomodo, el ancho de banda es infinito, así dice la parte teórica. ¿Cuál es la limitante? No tanto el medio, sino ya va hacia el equipo. Entonces, para una computadora que utilice cable, el RJ45 o su tarjeta de red, la limitante es la velocidad de transmisión a la que se maneje, ¿no es cierto? Si ustedes por ahí ven sus tarjetas de red, ahí se manejan los 100 Mbps y alguna otra cosa, y ahí aparece la confusión. No estamos hablando de ancho de banda, sino de cantidad de información que está viajando y a la velocidad. Bueno, eso es otro término, ¿sí? Que lo verán en comunicaciones 2 ya con más detalle, que se mide en BPS, bits por segundo. El ancho de banda específicamente y estrictamente viene en hertz. Ese es el ancho de banda, ¿sí? Lo otro, ya de BPS, y eso se lo conoce como capacidad del canal, que me lo mencionaron también por ahí. ¿Sí? Es la capacidad que tengo para transmitir datos. Son dos cositas muy diferentes. Y en comunicaciones manejamos eso. Estas dos definiciones mencionadas ahorita. Ancho de banda y canal. Gráficamente están en el mismo sitio, representan el mismo gráfico. En definición, se podría decir que cambia. El ancho de banda es de 20 megahertz. Este es el ancho de banda. Y se lo pone está en su idioma favorito, en inglés, ¿no es cierto?
Ancho de banda que viene del inglés bandwidth, es por eso se pone con la letra B, bandwidth, ancho de banda. Y el canal es el que está entre los 88 y los 108 MHz. Eso en el servicio de telecomunicaciones de la radiocomunicación en FM. Cada emisora va a tener algo parecido, ¿ya? Porque dentro de esta porción del espectro radioeléctrico hay varias emisoras, ¿no es cierto? Varias empresas dedicadas a este negocio de la información por radio, ¿no es cierto? Entonces, cada una va a tener otro canal más pequeño, pero sigue siendo lo mismo. ¿Qué radio escuchan? Cuenten. ¿Algún ejemplo? Cualquiera. No se amontonen. No escuchamos radio, Inge, ya. ¿Ya no escuchan radio? Mal así. Radio María. Radio María, Radio La Otra, ¿no es cierto? A veces la dicen por el nombre, otros por ese numerito, dice el 88.5, la 99.8, la 99.3 que se escucha en los buses así no quieran, ¿no es cierto? Ya. Ese numerito representa una frecuencia, conocida como la frecuencia portadora, que también ya vamos a ver más adelante. Entonces, cada una de esas, ¿sí? Que trabaja en la 88.5, en la 101.3, ¿sí? Cada una de esas va a tener otro canal y otro ancho de banda más pequeñito exclusivo para esa emisora. Y como dato curioso, ¿no es cierto? Si alguien se ha fijado, aquí solo hay emisoras impares. Así por curiosidad, ¿creen que existan emisoras que tengan el valor par? En vez de 88.5, por ejemplo, 88.4. Así de curiosidad. Les planteo esa duda. ¿Creen que exista? No. No, el joven Quispe dice no. Joven Núñez Marlon, pues correcto lo que nos menciona el joven Núñez. Sí existe. O cuando ustedes pasan el radio, le permiten, ¿no es cierto? Pasa 88.1, 2, 3, 4 hasta que llega a la radio cuando están buscando qué emisora. Ese fenómeno se da no porque no pueda, sino porque la UIT hizo una distribución de regiones, ¿ya? Entonces hay la región 1, 2, 3 y hasta la 4 me parece que hay. Entonces lo que se hace es asignar. Entonces para nosotros, ¿sí? Manejamos la región donde los números son impares. Si ustedes llevan ese mismo radio a... ¿Dónde será? Australia, que es otra región. El mismo radio sí va a funcionar, pero no va a coger la 88.5, no va a sintonizar la 88.5, va a sintonizar la 88.4. Sí, así funcionan las telecomunicaciones, así de divertidas son. A nivel país no, pero el equipo sí funciona en otros países. Eso como dato curioso, ¿sí? Entonces ya tenemos así a breves rasgos lo que es el ancho de banda y lo que es un canal. Que gráficamente están los dos ahí mismo. Ya técnicamente es otra cosa. Y de aquí en adelante espero ya conocen que no es BPS, ¿sí? Los megas que nos dan las operadoras no se relaciona al ancho de banda. Si eso es velocidad de transmisión, siempre es una magnitud sobre tiempo, es velocidad de algo y va asociado a la capacidad de un canal. Eso ya es en comunicaciones digitales, que lo verán en el siguiente semestre, ¿sí? Eso como definición, porque ya vamos a empezar a manejar esta terminología cuando empecemos a ver la modulación, que sería el siguiente paso. Pero antes de ver lo que es la modulación, vamos a ver los osciladores, ¿no es cierto? Ya les pongo la definición. Si ustedes cogen y ponen la palabrita oscilador en el Google, les va a decir, es un aparato para producir corrientes oscilatorias, especialmente el que se usa en radiotelegrafía y en radiotelefonía. Maestro, es un aparato que sirve para oscilar, en pocas. Algo así está la definición. En sus palabras, ¿qué han escuchado o qué es un oscilador? Cuéntenme, ¿cómo podrían ustedes definir esa situación? Joven Garzón, cuénteme. Garzón Cristian, ¿qué opina? ¿Mm? Creo que sí.
Está bien bajito el audio, no le escuchamos al compañero. Algún problemita con el audio tiene el compañero. No problema. Bueno, joven Gualotuña, cuénteme. Podríamos decir que es un dispositivo para generar ondas. Correcto, un dispositivo para generar ondas. Joven Vázquez, ¿qué aumentaría o qué agregaría? Es un circuito electrónico capaz de producir una señal. Un circuito para producir una señal, sí, justamente. Pero la característica es que va a generar o va a producir una señal del tipo periódica. Ya se olvidaron de esa palabrita. Ahí le analizamos más a un oscilador, ¿no es cierto? El típico oscilador senoidal no genera una señal del tipo seno o coseno, pero es periódica. Esa es la característica del oscilador. Joven Terán, cuénteme. Aquí una consultita. Tal vez en el libro que nosotros tenemos como texto guía en inicio, tal vez hay como que un poquito más de información acerca de los osciladores y todo, porque lo estaba revisando y no habla mucho de este tema dentro del libro. Hay cierta información, ¿sí? Recuerden, la información que yo les pongo es algo adicional, ¿sí? Hay el texto guía, el básico de comunicaciones, el que está puesto, es el de Tomasi, me parece. Buen Tomasi. Ahí tienen información. Pero la misma encuentran en todo lado. Entonces, en los links que yo les pongo es algo adicional, ¿sí? Y el objetivo es que ustedes más traten de buscar también un poquito a lo que yo les menciono. Entonces, en términos de osciladores, ya les voy a contar por qué. Vamos a revisar algo del principio, ya que en la actualidad ya hay muchos dispositivos que ya los reemplazan, ¿ya? Entonces, analícenlo por esa situación. Ahí está el texto guía, sí hay, y el información también hay en todo lado. Joven Lascano, cuénteme. Para el compañero, en el libro de Boyle ahí está también los osciladores. Ahí están los tipos de osciladores. De ahí yo saqué la mayoría de cosas. Chévere, genial, muchísimas gracias. Ahí sí ya depende también del autor. Hay algunos autores, si alguna vez les toca, que le hacen facilita la literatura y hay otros que le hacen extremadamente complicado. Hay de todo en esta vida, dicen, en el mundo de la información. Pero todos llegan a lo mismo. Un oscilador es un dispositivo que me permite generar una onda del tipo periódica. El tipo de la onda le va a dar ciertas características y el dispositivo la debe tener. Por ejemplo, una onda senoidal, una onda cuadrada, la onda diente de sierra, que son las más conocidas para nosotros. Y que es que si recuerdan en las épocas de laboratorio, sí, ahí tenían un generador de señales. ¿Y qué señales generaban ahí? Senoidal, triangular y cuadrada, no hay más. Entonces hay circuitos que generan eso. Obviamente, dependiendo de los elementos, pues está la capacidad del circuito oscilador. Entonces, teniendo claro ese concepto de osciladores, ¿sí? Vamos a ponerles dos. Hay de dos clases. Los osciladores sintonizados, ya les cuento por qué se llama así, y los osciladores no sintonizados. Entonces vamos a empezar con los sintonizados. Me imagino que la mayoría han escuchado esa palabrita y hace un momento también la mencioné, ¿no es cierto? Cuando se sintonizaba una frecuencia. ¿Se acuerdan que les mencioné? Ya. Entonces tenemos los osciladores sintonizados. La pregunta, ¿por qué creen que se llama sintonizados? ¿O a qué hace alusión eso? ¿Alguien que me pueda ayudar o que haya escuchado? ¿Mm? Sí, ¿no? ¿Nadie? Bueno. La palabrita sintonizados, bueno, joven Lascano, cuénteme. Inge según lo que le decía de Boyle y dice que sintoniza la señal de entrada y de salida. Correcto. ¿Ya? Justamente va por ahí, eso de sintonizar. Vamos a analizar con algo que se ve en circuitos. ¿Han escuchado los circuitos resonantes? Sí, la palabrita resonante, que resuena. ¿Sí? Eso quiere decir que ese circuito está trabajando a una frecuencia determinada.
Entonces, mi oscilador es un circuito eléctrico, el más básico. Ahí tenemos dos tipos que generan esa frecuencia resonante y se la determina o se caracteriza los dos circuitos que tengo aquí, el Hartley y el Colpitts, por los elementos que tienen. Son sintonizados porque manejan dos elementos pasivos, el inductor y el capacitor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los circuitos LC, RLC, RL? ¿Sí? Alguna vez veían esos circuitos, ¿no es cierto? Resistencia inductor, resistencia capacitor, inductor capacitor. Digan que sí se acuerdan. Al menos la configuración. Entonces, estos osciladores se caracterizan por ello, ¿ya? Porque trabajan con estos dos elementos, un inductor y un capacitor. Los nombres, lo único que da es la diferencia de configuración, ¿ya? El oscilador Hartley maneja dos inductores en esta forma y un capacitor. Y el oscilador Colpitts maneja dos capacitores y un inductor. Los dos manejan los circuitos LC. Ahora, ¿qué características tienen estos circuitos o por qué son medios importantes? ¿Sí? El nombre que tienen en el bajo mundo también se les conoce como circuitos tanque. ¿Han escuchado en el mundo de la electrónica ese circuito, el circuito tanque? ¿Sí o no? No han escuchado. Ya. ¿Alguien alguna vez abrió una placa de un radio, no de los actuales, de los antiguitos, cuando habían con cassette disc? Digan que sí. Alguien tuvo esa curiosidad de abrir un radio y ver los elementos que tienen ahí, pero de uno antiguo, no de los actuales tanto, ¿sí? De los de cassette al menos. Elementos a qué se refiere, profe, que Elementos. existía en la casetera o en En el la placa. interno. En la De placa. hecho, en la placa no, simplemente la casetera, profe. Chévere. En la placa, alguna vez. No, bueno. Si alguna vez tienen curiosidad, ¿no? En esa placa de esos radios habían unas como cajitas plateadas que tenían como un tornillito, o la cabeza de un tornillito allá arriba que se movía, y plano o estrella, ¿sí? Si alguna vez lo ven. Entonces, esa plaquita y ese elemento que formaba, que venía en una caja rectangular, media plateada, hacia una coraza, era un dispositivo conformado por un capacitor y un inductor, por eso se lo llamaba tanque, que era lo divertido, ¿sí? Que esos venían creados o se los elaboraba para que funcionen o resuenen a una frecuencia determinada. Y a la frecuencia de resonancia se sintonizaba una emisora, ¿sí? Es lo que hacen sus equipos de radio. Ustedes están buscando la radio, la 88.5 me parece, y ustedes al momento que aparece en su display el número de 88.5, internamente hay un oscilador, hay un dispositivo que empieza a generar la frecuencia 88.5 y al momento que genera esa frecuencia con la que recibe del exterior, resuena, sintoniza, capta la señal de esa radio, ¿sí? De esa emisora de radio. Eso es más o menos del funcionamiento. En estos radios antiguos, así por comentarles nomás, bueno, la curiosidad, dice, mató al gato. Si ustedes le movían ese dispositivo, con un desarmador, si ingresaban en la parte superior, como era punta estrella o punta plana, le movían apenitas, ¿ya? Ese radio no volvía a funcionar. ¿Por qué? Porque venían configurados, como dicen, a tal frecuencia y con valores fijos, que por más que traten de regresarle a la posición inicial, ese sintonizador ya no valía. Entonces, en el mejor de los casos se perdía una emisora y en el que casi siempre sucede, se perdía toda la banda en AM o FM. ¿Ya? Si alguna vez abren una de esas plaquitas antiguas, ahí van a encontrar y van a ver estos circuitos que vienen entre capacitor e inductor. Puede ser Hartley o Colpitts, ¿sí? Esa es la característica del circuito resonante. Y de ahí la palabrita de sintonizado, ¿ya?
Obviamente, nosotros podemos crear estos circuitos. La limitante va a ser los dispositivos que ustedes dispongan. Primero, los capacitores. Los capacitores no vienen en todos los rangos o valores, ¿no es cierto? Los capacitores ya vienen en rangos comerciales específicos. Y aquí se utilizan no los del tipo electrolíticos, sino los del tipo que no tienen polaridad. ¿Cómo le llaman esos capacitores? Cuéntenme. ¿Mm? ¿Cómo les dicen a los capacitores? Correcto. A los capacitores cerámicos. ¿Ya? Atentamente las lentejas, creo que saben decir por ahí. ¿No es cierto? Ya, se trabaja con esos capacitores y ustedes saben que esos hay con ciertos valores. Lo mismo con los inductores. Crearse una bobina ya depende del número de vueltas, del tipo de cable y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay valores muy específicos. ¿Se los puede diseñar? Sí. Entonces la limitante para obtener frecuencias ya va de la mano con la cantidad de elementos que tengan y con los valores que tengan. Ya vamos a ver cómo se diseña. ¿Qué circuito está representado? ¿No? Los osciladores es estos dos inductores y este capacitor, estos dos capacitores o este inductor, ese es el circuito oscilador. El circuito que se encuentra arriba con el transistor en este ejemplo son amplificadores, pueden ser de cualquier tipo. Pueden usarlos con transistores, ¿sí? En emisor común, base común, colector común, ya dependerá de la aplicación, o pueden emplear los circuitos, los amplificadores operacionales. Cualquier elemento de esos lo pueden emplear, ¿ya? Pero el oscilador es únicamente esta sección, ¿sí? Ojo con eso. Vamos a tomar algo de circuitos de la frecuencia de resonancia. ¿Se acuerdan de la frecuencia de resonancia? Frecuencia de resonancia, ¿ya? Para los circuitos en especial, los tipos de circuitos con el dispositivo LC o con los elementos LC, tenemos la frecuencia de resonancia, ya matemáticamente hablando, es 1 sobre 2pi por la raíz, vamos a ver, de LC. Vamos a ver si me salió. ¿Sí? 1 sobre 2pi por la raíz de LC. Para diseñar un circuito oscilador, sea Hartley o Colpitts, esa es la relación matemática. Entonces, ¿cómo se diseña? Ya, muy facilito, ¿no es cierto? Se les dice, diseñar un circuito oscilador, sea de Hartley o Colpitts, para que trabaje a una frecuencia de 5 kHz. Ese es el ejercicio. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo diseñan? Si solo tienen esta frecuencia de dato y esta fórmula. No hay más fórmulas. ¿Cómo diseñan? ¿Qué se les ocurre hacer? Joven Lascano, cuénteme. Ahí se diseñaba con los capacitores, se hacía un arreglo de C1 por C2 sobre C1 más C2, de acuerdo a la configuración. Ya. Así se hacía. Sí, es una opción hacer un arreglo de capacitores. Obviamente va a depender del tipo de oscilador. ¿Sí? Vamos a ponerles acá. Muchísimas gracias. Ya. Regresando acá. Sí, les decía. El oscilador Hartley es la bobina y el oscilador Colpitts es el capacitor. La fórmula para estos dos tipos de osciladores es la misma. Lo que se hace es un arreglo de capacitores. Entonces vamos a poner para el Hartley bobinas. Vamos a ponerle aquí L1 más L2. Y para el Colpitts, arreglo de capacitores. Ustedes ya se deben acordar de cómo se resuelve esta situación. C1 más C2. Ya, entonces tengo que hacer un arreglo. Ya, y eso es lo que nos decía el grafiquito y así obtenía. Pero ¿cómo sacan esos datos? ¿Qué deben hacer? ¿Qué se les ocurre?
Joven Payo, Kevin, cuénteme, ¿qué se le ocurre hacer? ¿Mm? ¿No? ¿Sí? Joven Peñaquispe, cuénteme. Doy un valor cualquiera en que sea de una bobina o un capacitor. ¿Un valor cualquiera o ese valor no es tan cualquiera? ¿Qué opina? ¿Perdón? ¿Ese valor es cualquiera, cualquier valor que se me ocurra o no es tan cualquiera ese valor? O sea, no cualquiera, no, digamos un capacitor, sí, debo buscar un valor comercial más que todo. Chévere, justamente eso. Muchísimas gracias, ¿sí? Entonces, como nos menciona su compañero, el diseño va asociado con valores comerciales, con lo que ustedes tengan a disposición. Entonces, ¿no es cierto? Si estoy hablando del Harley, yo voy a hacer un arreglo de inductores, entonces asumo el capacitor comercial. Ya siguiente tarea que deberían hacerla y tenerla en su cuadernito o a la mano para la prueba, deben tener la lista de los capacitores comerciales y la lista de los inductores comerciales, ¿ya? De esa forma, entonces, asumo el valor del capacitor y determino o despejo el valor del inductor y de los valores de la inductancia para el oscilador Hartley. Para el oscilador Colpitts hago algo muy similar. ¿Sí? Las dos fórmulas son la misma. Simplemente escojo el valor comercial y despejo los valores del capacitor, ¿ya? Básicamente esa es la forma de diseño y es lo que vamos a realizar. Entonces el ejercicio va a decir realizar el diseño de un oscilador del tipo no, como es del tipo sintonizado, Hartley, para que trabaje a una frecuencia de oscilación de 5 kHz. Al momento que solicito eso, lo que les estoy pidiendo que encuentren es el valor del capacitor y del inductor. En cálculos es facilito, ¿no? Yo solo pongo y ahí obtengo los valores, ¿no? Que me salgan. Entonces aquí obtuve uno de 0,01 microfaradios y acá obtengo un inductor de 0,025 nanohenrios. Bacán, eso me dice el cálculo. Lo complicado de esto es ya ponerlo en práctica, porque de los valores que ustedes obtuvieron no son tan exactos, ¿sí? Recuerden las resistencias. El valor de una resistencia cuando ustedes la compran no es de 100 ohmios, sino es más o menos un porcentaje, dependiendo de la tolerancia, se dice. Bajo ese concepto que tengo en resistencias, también hay con los capacitores y los inductores. El valor que ustedes encontraron de 0,01 microfaradio, en la vida real a lo mejor no es de ese valor, sino es un poquito menos, un poquito más. No son tan exactos. Nada en la parte de construcción me da ese valor, me da un aproximado. Entonces, en la vida real ya no son valores fijos. Entonces, yo cojo un capacitor variable o un inductor variable y empiezo a modificarlo hasta obtener la frecuencia deseada, hasta que me genere a la salida la señal que yo desee. Puede ser esta señal senoidal, puede ser una señal triangular o puede ser una señal cuadrada. Lo que me interesa generar es la frecuencia. Acuérdense de qué valor es la frecuencia, más o menos por ahí. Eso es lo que voy a obtener, una señal periódica. Limitante de los circuitos que utilizamos DLC, como ven, como van de la mano con elementos comerciales, entonces no se puede obtener todas las frecuencias que ustedes deseen. ¿Sí? Entonces ahí va una limitante. Entonces ya tenemos los dos tipos de osciladores no sintonizados, así como ejemplos. Hay algunos, ¿no? Tenemos el Hartley, el Colpitts, el Armstrong, el Pierce. A cada uno, como ven, la característica es que tiene por aquí un inductor, un capacitor. Capacitores, capacitores, inductores. ¿Ya? El Pierre, que lo pueden ver ahí, ¿ya? Trabaja con un
transformador, que básicamente viene a ser un inductor, ¿no? Trabaja con transformadores. Cada uno tendrá alguna mejora en términos de frecuencia, pero obviamente no se pueden obtener todos los valores deseados. Obviamente, como les mencioné, por los valores de los elementos que se utilizan. Esa es la gran limitante. Entonces, si ustedes desearían hacer un oscilador para 2 gigahertz, créanme que con los elementos que existen en las electrónicas de resistencias, capacitores e inductores, muy difícilmente se lo pueda conseguir, ¿ya? Eso en cuanto a los osciladores sintonizados. Y la característica principal está asociada a los elementos que lo constituyen, que como ven son capacitores e inductores. ¿Claro o no claro? Cuéntenme, ¿sí o sí? Joven Lascano, cuéntenme. Cuando utilizan los transformadores, se le debería aumentar al arreglo de las bobinas o de los capacitores ¿cómo es la inductancia mutua? La de choque, que se le conoce. Sí. 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 Sí, es la resistencia de choque. Perdón, Sí. el inductor de choque es una protección del circuito. Protección entre AC y DC. Y por eso ya para la parte entre amplificación y oscilación. Y eso en lo que estaba diciendo de los comerciales, esto, yo hice prácticas en la Fuerza Aérea, en los aviones de Guayaquil. Ahí utilizan bastante los aceleradores de tanque y nos hacían poner full de los capacitores 103 y 104. Solo con esos trabajaban porque era baja señal, nos decían. Y utilizaban para las cajas de los aviones, estos osciladores de los antiguos, pero ¿no? Claro. Sí, sí. Justamente esos elementos en electrónica son baja y hay que poner una protección. Recuerden, estamos generando una señal alterna y tengo dispositivos que trabajan en continua, por ponerlo así. Entonces tengo que proteger esos elementos. Pueden ser bobinas de choque, resistencias de choque. Estas también son comerciales o se las puede hacer. También, o recuerda mucho esos elementos cuando veían ustedes amplificadores con transistores o operacionales, ahí se ponen los capacitores entre los circuitos justamente para protección. Porque no, recuerden, en electrónica no se trabaja con corrientes o potencias altas, sino con bajas. Y una de esas que se regrese, marcharon todas las placas, ¿ya? Y más aún en equipos de medición. Por ejemplo, la Fuerza Aérea o esas cosas tienen equipos de precisión. Imagínense que por ahí uno de esos está mal calibrado, se puede decir. Marcharon, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias por esa información que nos compartió el compañero. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer tipo, sintonizados, características LC. Y hay otro tipo, los no sintonizados, que mejor dicho hay uno solo, que es el oscilador, no cambia, puente de Wien, no puente de Wien, ¿ya? La característica, ¿sí?, es que este oscilador trabaja con resistencias y capacitores. Es no sintonizado, obviamente, por los elementos, ya no es del tipo tanque, ya no asoma la frecuencia de resonancia y tanta vaina que le vimos hace un ratito, pero puede trabajar o debe generar la frecuencia para que resuene, ¿sí?, por decirlo así. Se caracteriza nuevamente por los elementos resistencia y capacitor. Es un oscilador bien sencillo. La limitante es que este no funciona para todo el rango de frecuencias que se quisiera. Este trabaja en frecuencias bajas, podríamos decir hasta el orden de los kilohertz, decenas de kilohertz máximo, ya más de eso ya no se puede. Entonces, se le conoce así como no sintonizado, más que todo porque no trabaja con inductor o con un inductor o un capacitor, sino con la resistencia y el capacitor. ¿Sí? Y obtenemos la frecuencia de oscilación también. Y la fórmula matemática es 1 sobre 2 pi RC. Es bastante más facilita la relación.
Entonces, esta es la fórmula matemática para los osciladores no sintonizados. Su nombre nuevamente va de la mano porque utiliza estos elementos. R y C, una resistencia y un capacitor. Entonces, el diseño va a ser muy similar. Nos vamos a dar un valor de frecuencia y ustedes van a encontrar el valor de la resistencia y el capacitor. ¿Qué datos van a tomar? Pues, obviamente, los comerciales. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de osciladores. ¿Por qué les vimos esta parte de diseño? Siempre es bueno tener claro las bases de comunicaciones. Los osciladores son unos circuitos empleados en todos los sistemas de transmisión y lo que nos van a permitir es generar mi señal portadora. Ya les estoy mencionando algunos términos de modulación que vamos a ver. Entonces vamos a generar una señal portadora. Se la conoce así porque va a llevar la información. Es importante dentro del sistema de comunicaciones. Obviamente, los osciladores que les mencioné son muy básicos. Ya en la actualidad hay circuitos integrados que generan osciladores, ¿sí? Que generan frecuencias altas, 2, 5 gigahertz. Hay un elemento que me imagino que sí lo conocen, los famosos cristales de cuarzo. ¿Sí o sí? ¿Conocen los cristales de cuarzo? O me imagino que sí han escuchado, ¿no es cierto? Sí. Ya. También generan osciladores. En la próxima clase les contaré algo sobre cómo funcionan y algunas características de estos elementos, pero generan frecuencias, generan señales mucho más estables que los osciladores que les menciono. ¿Sí? Todo va de la mano con el avance de la tecnología. Entonces, esta parte es como conocimiento general. Ya cuando se requiere construir un oscilador, básicamente es o me consigo un oscilador de un cristal o me consigo un circuito integrado, un microcontrolador que lo haga, ¿ya? Entonces, el objetivo, como les menciono, es generar una señal. Y esta señal tiene que ser de una frecuencia alta para que pueda llevar la información. Eso lo ahondaremos en modulación. ¿Alguna pregunta de lo visto en esta clase? Cuéntenme. ¿Todo claro? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Joven Sí, Núñez. sí estuvo bastante claro. Joven Núñez, Marlon, cuénteme. Inge, con respecto a los últimos osciladores Wayne que acabamos de ver, estaba leyendo en la tarea que nos mandó a hacer que el hecho de usar resistencias hace que existan pérdidas. A esto se refería cuando decía que no es tan bueno para captar las frecuencias. Por eso es. Sí, Ya. justamente tomando en cuenta el funcionamiento de la resistencia. Este elemento, este circuito, como es este dispositivo del tipo pasivo, recibe la corriente eléctrica y transforma parte de esa energía que recibe en calor. Entonces genera pérdidas, por ponerlo así. Entonces, una es esa. Otra, las resistencias generan muchas limitantes. Entonces, al rato de trabajar con frecuencias altas, no hay valores de resistencia tan bajos, ¿sí? A pesar de que tengan el capacitor, ya van a ver los cálculos de, ¿no es cierto? A mayor frecuencia, según la formulita, vamos a regresar acá, ¿sí? Esa es la relación inversa. A mayor frecuencia, ¿qué pasa con la resistencia y los valores del capacitor? Deben ser bien pequeñitos. Entonces, en términos de capacitores, podemos encontrarlo picofaradios, nanofaradios, pero en valores de resistencia no hay valores de nano-ohmios o miliohmios, ¿no es cierto? Entonces esa es la limitante que va por ahí. Los valores de aquí son bien pequeñitos en comparación a la frecuencia alta que deseo. Por ende, con los valores que se manejan, estamos hablando de frecuencias de entre las decenas de kilohertz máximo. De ahí para sacar 1 Hz, 10 Hz, créanme que son rapidísimos y de bajo costo, una resistencia y un capacitor, genial. Pero ya para frecuencias altas, ahí está la limitante. No hay valores tan pequeñitos de resistencia, ni esas resistencias de precisión que vienen con tornillito funcionan tan bien, ¿sí? Muchísimas gracias por ese aporte del compañero, ¿ya?
¿Alguna otra consulta? ¿Todo clarísimo? Chévere. Joven Núñez, otra pregunta, cuénteme. Las resistencias que tienen ese tornillito son esas de color azul, ¿no? ¿A eso se refiere? Exactamente, pero esos son valores entre 10, 20 ohmios, pero los pasos son chiquitos. Hablamos de 10.001 ohmio, ¿sí? Pero no hay valor bajo de esa. A esa me refiero. Sí, sí, Justamente. porque sí intenté alguna vez hacerle funcionar y imposible fue. No funciona, ¿sí? Justamente esas resistencias que parecen un color azul pequeñitas y tienen un tornillito. Estas son las de precisión que se les dice, pero los valores son altos. Genial, hemos visto la parte de ruido así rapidísimo, lo que nos interesa. Analizamos la parte de los armónicos, que ya les vamos a ver ya cuando entremos a modulación, y en AM aclaramos eso de los armónicos y los valores de las frecuencias. Y lo que nos interesa nuevamente es el resultado, ya más no a sacar las integrales y todo eso. Y en modulación van a ver que es un poquito más fácil, siempre y cuando tengan claros los conceptos que vimos hoy. ¿Qué es ruido? ¿Qué es ancho de banda? ¿Qué es canal? Y bueno, los osciladores, que es conceptos básicos para entender lo que es o cómo se obtiene una señal portadora que ingresa en el sistema de comunicación. ¿Sí? Sin más preguntas, jovenazos, no se olviden de hacer las tareas, todo lo que se encuentra en la plataforma, revisar las nuevas actividades, tanto el glosario de términos como los foros, no se olviden los foros, eso es por default, y empiecen a familiarizarse con la herramienta Turnitin, ¿sí? Que les va a servir a lo largo de toda la carrera. Esos jovenazos se les Listo, agradece. gracias, Inge. Cuídense. Un buen resto de noche a todos. Y Que pase nos bien. vemos la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Joven Zavala, cuénteme. Inge, por molestarle la asistencia, le envío un correo que no me va a poder conectar a pronto. Sí, le respondí, no había problema. Sí está registrado. Ya, muy amable, Inge. Pasen una buena noche. Hasta luego. Igualmente, cuídese. Inge, disculpe, antes de que se vaya, el compañero Andrés Orozco no me había mandado un comunicado y me olvidé de comunicarle a usted de que tuvo una calamidad doméstica y no pudo unirse a las clases de hoy. Genial, muchísimas gracias. Ya le registro. Por favor, gracias, Inge. Gracias, jovenazo. Hasta luego, Inge, que pase bien. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, Inge. Muchísimas gracias. Hasta luego, jovenazo, que pase bien. Ingeniero. Señorita, cuídese.